Hola, en este último bloque de vídeos nos acercaremos a la huerta en primavera. Vamos a empezar dando un paseo. Los cultivos que nos encontraremos serán los que hemos plantado durante el otoño o el invierno. Habas, guisantes, ajos y cultivos de hoja como acelga, lechuga. Algunos de ellos empiezan a desarrollar flores y frutos, como el haba y el guisante. En primavera, conforme las temperaturas empiezan a subir y los días se alargan, la vida se activa y suceden además numerosos cambios en la huerta. Aparecerán gran variedad de insectos, algunos de los cuales se alimentarán de nuestros cultivos, como el pulgón. Y otros inofensivos o que incluso nos ayudan a mantener la salud de la huerta. Con la salida del periodo de parada invernal, las plantas leñosas o semileñosas de hoja caduca, como las frambuesas o las grosellas, habrán movido las yemas y emitido nuevas hojas y flores. Empezaremos también a ver las primeras flores silvestres. También empezaremos a ver flores de algunas plantas acompañantes, por ejemplo de las aromáticas. Aquí tenemos el tomillo, el romero, el cantueso y la salvia. Recordemos que en este momento en el que se activa la vida, su presencia atraerá a insectos beneficiosos. Y si prestamos atención, observaremos cómo aumenta la actividad de los organismos del suelo, como lombrices, insectos, con una lupa podemos verlos más de cerca y conocer sus características. U otros seres vivos como microorganismos que no podemos ver a simple vista. Vemos que es un momento de abundantes cambios en el que la huerta tiene mucho que enseñarnos. Hasta la próxima. Hola, hoy vamos a ver qué labores de mantenimiento requiere la huerta en primavera. Ahora que la temperatura es mayor, el crecimiento de los cultivos es más rápido y el de las hierbas silvestres también. Eliminaremos las que puedan competir por los nutrientes o por el agua con nuestros cultivos. Una vez arrancadas, las incorporaremos al compost o las dejaremos en la superficie de la tierra a modo de acolchado. Así se mantiene la humedad del suelo y al descomponerse aportan nutrientes a las plantas cultivadas. En zonas en las que no interfieran con los cultivos, podemos dejarlas a modo de cubierta vegetal teniendo cuidado de que no echen semilla. Al disminuir la frecuencia de lluvias, deberemos asegurar también la disponibilidad de agua a las plantas mediante el riego. El agua es fundamental para la vida de las plantas, imprescindible para su crecimiento y nutrición. Es necesaria para la realización de la fotosíntesis, la regulación de la temperatura, el transporte de nutrientes del suelo desde las raíces y la división celular. Una pregunta que nos solemos hacer cuando ponemos en marcha una huerta es ¿cada cuánto tiempo debemos regar y qué cantidad de agua necesitan las plantas? Pero no hay una respuesta única a esta pregunta. Vamos a ver algunos factores que influyen en la cantidad y en la frecuencia de riegos en la huerta. El primero es el cultivo. Las diferentes especies tienen diferentes requerimientos hídricos. En general, aquellos cultivos que tienen grandes hojas o grandes frutos carnosos suelen requerir mayor cantidad de agua para desarrollarse. Un ejemplo podrían ser las lechugas, con hojas grandes y tiernas que transpiran abundantemente. O los calabacines, de porte y fruto grande.
Aquellas cuyas hojas o frutos son más pequeños necesitan menos agua, por ejemplo los ajos o las plantas aromáticas como la lavanda, el tomillo o el romero, que tienen hojas endurecidas y con poca superficie y están adaptadas a condiciones de sequía. También influye el momento de desarrollo del cultivo. En general, después del trasplante y en la época de floración y fructificación requieren mayor aporte hídrico. No debemos regar por igual toda la huerta, es importante ajustar el riego a los cultivos. Para facilitar esta tarea, podemos tener en cuenta las necesidades hídricas a la hora de planificar la huerta y cultivar cerca plantas con necesidades de riego similares. Otro factor a tener en cuenta es el sistema de cultivo. Si cultivamos en suelo, el volumen de tierra es mayor y tendrá mayor capacidad de retención de agua. Por lo tanto, la frecuencia de riegos podrá ser menor que si cultivamos en recipientes con un volumen de tierra limitado, como una mesa de cultivo o un bancal. En este caso, la cantidad de tierra es menor, por lo que su capacidad de retención de agua y aire también lo es. Para asegurar la disponibilidad de agua sin asfixiar las plantas, los riegos deberán ser más frecuentes y en menor cantidad. Y por último tendremos en cuenta el tipo de suelo. En función de su origen y proceso de formación, los suelos tienen diferentes características. Por ejemplo, un suelo arenoso no puede retener mucha agua, pero difícilmente se encharcará. Mientras que un suelo arcilloso tiene mucha mayor capacidad de retención de agua, pero peor drenaje. Así, si nuestro suelo es más bien arenoso, realizaremos pequeños riegos y más frecuentes. En cambio, si tenemos un suelo arcilloso o limoso, podremos disminuir la frecuencia y realizar riegos más abundantes. Resumiendo, aunque no existe una fórmula, teniendo todo esto en cuenta, agruparemos cultivos con necesidades hídricas similares. Ajustaremos la cantidad y la frecuencia de riego a estas, al modo de cultivo en suelo o en bancal y al tipo de suelo que tengamos. Antes de regar, tocaremos el suelo para comprobar su grado de humedad. Ante la duda, mejor quedarnos cortos que excedernos. Es importante observar si las plantas presentan síntomas de carencia o de exceso de agua. En una planta que no tiene suficiente agua disponible, las hojas adquieren un color apagado, sin brillo, se secan las puntas o los bordes, se abarquillan y amarillean. Puede llegar a perder hojas y flores. Para realizar esta tarea podemos instalar algún sistema de riego automático o regar de forma manual con una manguera o regadera. Regaremos despacio para no erosionar la tierra, evitando encharcar el suelo y regar o mojar las hojas en los momentos de máxima insolación. Normalmente lo haremos a primera hora de la mañana o al atardecer. En la huerta escolar, la primavera coincide además con el esperado momento de la cosecha. Podemos ir recolectando hojas de algunas verduras como la acelga o el apio, o tallos de otras como los de los ajos frescos. También preparar la primera ensalada con nuestras lechugas. Además, empezaremos a recolectar los primeros frutos de haba y guisante. Cogeremos las vainas verdes cuando notemos que las semillas en su interior ya están formadas. Es un buen momento para trabajar en la creación de hábitos alimentarios saludables y acostumbrar el paladar a nuevos sabores. ¡Hasta la próxima! Hola, hoy vamos a ver qué cultivos podemos sembrar o plantar en la huerta en primavera. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos no desarrollarán su ciclo completo hasta el verano. En una huerta de producción o autoconsumo es el momento en el que se introducen los cultivos de verano. Tomate, pimiento, calabacín, alubia verde, pepino. En la huerta escolar nos encontramos la limitación de las vacaciones de verano, pero eso no significa que no podamos seguir trabajando en ella. Podemos seguir plantando algunos cultivos de ciclo corto como veníamos haciendo: lechuga, rabanito o cebolla. O introducir cultivos de ciclo más largo para conocerlos, aunque no podamos ver su desarrollo completo. En este sentido, por ejemplo, a partir de marzo podemos sembrar cultivos de raíz como la remolacha,
¿Y la zanahoria? La semilla de zanahoria es muy pequeña. La sembraremos directamente en la tierra, previamente abonada y preparada. Sembraremos en líneas, para lo cual abriremos un pequeño surco poco profundo. Echaremos la semilla a chorrillo y la cubriremos ligeramente con tierra fina sin terrones para favorecer la nascencia. Una vez nacida, deberemos aclarar, eliminar algunas plantas dejando 2 o 4 centímetros entre ellas para que puedan crecer adecuadamente las raíces. En el caso de la remolacha, el tamaño de la semilla es mayor y habitualmente vienen agrupadas en glomérulos de varias semillas. En este caso procederemos de forma similar. Sembraremos en líneas intentando dejar una distancia entre semillas de 3 a 5 centímetros, para que, teniendo en cuenta los posibles fallos de germinación, la distancia final entre plantas sea de unos 10 centímetros. Si queremos adelantar, podemos conseguir plantel en lugar de sembrar. Otro cultivo interesante en la huerta escolar en esta época es la patata. Aunque no dará tiempo a que la comamos, sí podremos ver su crecimiento. Se reproduce mediante reproducción vegetativa a partir de tubérculos, las patatas. Si las sembramos en un recipiente con suficiente volumen, observaremos su desarrollo vegetativo, floración y desarrollo de los tallos subterráneos y pequeños tubérculos. A finales de abril podemos introducir también algún cultivo de verano. Aunque no veremos su desarrollo completo antes de que termine el curso ni probaremos sus frutos, son recursos educativos que nos acercan al origen de los alimentos. Conoceremos diferentes especies y familias botánicas y sus necesidades de desarrollo. Por ejemplo, podemos sembrar alubia verde o trasplantar las que tenemos en los semilleros. Pertenece a la familia de las leguminosas como el haba o el guisante, y al igual que estas no requiere abonado previo. Esto es debido a la capacidad de unirse en simbiosis con bacterias del suelo, obteniendo nitratos, que son nutrientes esenciales para las plantas. Las sembraremos a golpes, echando unas 4 semillas en cada uno, en hoyos a una distancia de unos 40 centímetros entre ellos, o las plantaremos a esa misma distancia. Hay alubias de mata baja o de enrame. En este último caso necesitarán tutores como palos o red. Otro cultivo que podemos introducir es el calabacín. Es un cultivo exigente en nutrientes y por ello al preparar la tierra abonaremos con un compost joven. Por su gran porte elegiremos una ubicación adecuada en la que no interfiera con el crecimiento de otros cultivos y la distancia entre plantas será de 80 centímetros a 1 metro. Seguramente tendremos tiempo de ver sus flores antes de las vacaciones, en este caso flores masculinas y femeninas diferenciadas en la misma planta o incluso algún pequeño fruto. También podríamos poner calabazas, de la misma familia y de fácil cultivo, y si alguien se encarga de regarlas durante el verano, ver y probar sus frutos a principios del curso siguiente. En el momento del trasplante o la siembra realizaremos un primer riego y posteriormente mantendremos riegos frecuentes pero no excesivos, atendiendo a la climatología, la capacidad de retención del suelo y las necesidades de los cultivos. Podemos incorporar un acolchado vegetal en superficie para conservar la humedad, lo que disminuirá la necesidad de riegos y nos ayudará además al control de hierbas. Además, durante el cultivo realizaremos otras labores de mantenimiento, como deshiervado, escardas o control de plagas y enfermedades. Como hemos visto, con la primavera se activa la vida en la huerta y con ella aumentan muchísimo las labores a realizar. ¡Hasta la próxima!
Hola, hoy vamos a ver otras tareas que podemos hacer en la huerta durante los meses de primavera. Al igual que el otoño, es una época adecuada para la realización de esquejes de aromáticas. Ya vimos cómo hacerlos en los vídeos de la huerta de otoño, así que no los vamos a repetir. Lo que sí podremos hacer es trasplantar al terreno definitivo los esquejes de aromáticas realizados en otoño que ya habrán enraizado. También podemos trasplantar las plantas condimentarias que tengamos en los semilleros, como cilantro, eneldo o albahaca. La primavera es un buen momento para realizar un abonado antes de introducir los cultivos en la huerta. Esta vez utilizaremos un compost joven rico en nutrientes y fácilmente asimilables por las plantas. El procedimiento será el mismo que en el abonado de otoño. Otra forma de aportar nutrientes a las plantas, además de fortalecer su sistema inmunológico y activar la vida del suelo, es mediante la aplicación de preparados. Para ello podemos realizar extractos a base de plantas, como el extracto fermentado de ortiga o de consuelda, que aplicaremos diluidos, pulverizados sobre las plantas o en el agua de riego. También podemos aplicar abonos líquidos de origen natural. Vamos a ver uno muy fácil de hacer, el té de compost. Para prepararlo echaremos una palada de compost bien hecho en 10 litros de agua, a ser posible sin cloro para no interferir en la actividad de los microorganismos responsables de la descomposición. Si utilizamos agua del grifo, podemos dejarla en un recipiente abierto 2 o 3 días, removiendo de vez en cuando para que el cloro se evapore. Colocaremos el preparado a la sombra y lo cubriremos con un material que permita que pase el aire. Habrá que remover todos los días varias veces para favorecer la circulación de oxígeno. Al cabo de 4 o 5 días, el líquido adquirirá un color marrón como el té y estará listo. Lo colaremos y lo utilizaremos para regar nuestros cultivos diluido al 10%, es decir, por cada medida de té de compost, 9 de agua. Estos tratamientos podemos aplicarlos periódicamente. ¡Hasta la próxima! Hola, en este último vídeo de la huerta en primavera hablaremos de nuevo de la salud de los cultivos. Vamos a empezar identificando algunas plagas y enfermedades. La presencia de un insecto aislado no significa que tengamos una plaga, hay que valorar el nivel de daño de los cultivos. Aquí vemos la mosca blanca que absorbe la savia de los tejidos de algunos cultivos. Aquí tenemos otros insectos chupadores, los pulgones. Aquí tenemos a las hormigas, que no se alimentan de nuestros cultivos, pero protegen a los pulgones y pueden propagarlos. Este es el gusano gris que se alimenta de diferentes cultivos. Se transformará en esta mariposa. La roya es un hongo que ataca a algunos cultivos como el ajo o el puerro. Mariposa de la col. Sus larvas se comen las hojas de nuestras coles. Además, sabemos que entre ellos tenemos aliados también. Por eso es importante conocerlos y saber cuáles se alimentarán de nuestras verduras y cuáles no. Aquí tenemos una plaga muy común en las huertas y que puede producir bastantes daños, sobre todo en periodos de lluvias y alta humedad y cuando las plantas son pequeñas y tiernas, los caracoles y babosas.
Además, los caracoles suelen llamar la atención de los más pequeños y es una oportunidad para conocerlos mejor. En este caso no se trata de insectos, sino de moluscos gasterópodos, que se alimentan vorazmente de vegetales. Son animales nocturnos, se alimentan de noche y afectan sobre todo a cultivos de hoja y al plantel. Su mayor o menor presencia está determinada por las condiciones ambientales y la comida disponible. ¿Y qué podemos hacer para reducir los daños? Por un lado, mantendremos limpia de hierbas silvestres altas la zona que rodea a los cultivos sensibles. Evitaremos el exceso de humedad. En zonas o periodos favorables no pondremos acolchado a los cultivos sensibles, ya que el que la tierra se mantenga húmeda favorecerá su presencia. Escardaremos con frecuencia la tierra alrededor de las plantas. Favoreceremos la presencia de depredadores naturales, como escarabajos, serpientes, sapos, lagartos y algunas aves. Para ello debemos proporcionarles refugio como zonas con piedras o cajas nido para aves insectívoras. Como son animales que se desplazan arrastrándose, podemos también colocar barreras físicas, como pozos de café, acículas de pino, ceniza, cáscaras de huevo trituradas o algún otro material que podamos conseguir fácilmente y que dificulte su acceso al cultivo. Además, podemos recogerlos en trampas, como tejas boca abajo, maderas o recipientes con cerveza o levadura enterrados hasta el borde. Así podremos retirarlos de nuestras huertas. Para proteger los semilleros si los tenemos en el exterior, los colocaremos en una mesa o a cierta distancia del suelo, para dificultar la accesibilidad. Por último, recordad que la salud de la huerta está estrechamente relacionada con la salud y la fertilidad del suelo y con la biodiversidad del ecosistema. Por eso trabajaremos principalmente desde la prevención. Y aquí terminamos con estos vídeos sobre manejo de la huerta escolar. Esperamos que os hayan resultado de interés. ¡Agur!